Bienvenidos a su programa Crónica de un Católico Perplejo. Les habla Alberto, su anfitrión como siempre. El día de hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021 y pues por supuesto, ¿qué día es hoy? Es día de miércoles de ceniza. Empezamos la cuaresma el día de hoy y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que es el miércoles de cuaresma, su significación y vamos a ver la comparación de las oraciones antiguas para bendecir las cenizas y de las oraciones nuevas con las que se usa para bendecir las cenizas. Y bueno, empezamos con ¿qué es el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza desde el punto de vista litúrgico es sin lugar a duda uno de los días más importantes del año y lo vemos nosotros personalmente cuando vamos a misa de miércoles de ceniza. Vemos quizá gente que nunca habíamos visto en la iglesia anteriormente, pero que sí van por sus cenizas, ¿verdad? Normalmente. Número uno, este día inaugura el tiempo litúrgico de la cuaresma, que formalmente comienza con el primer domingo y es solamente duraría, en ese caso dado, duraría solamente 36 días. Se le agregan los 4 días empezando el miércoles de cuaresma y ya esos 40 días más agregándole los domingos de la cuaresma son normalmente 46 días. En la antigua ley las cenizas normalmente eran una expresión simbólica de pena, de luto o de arrepentimiento. En la iglesia primitiva el uso de cenizas tenía un significado más o menos similar a este, y con el uso de lo que era un manto rústico formaban parte de la penitencia pública. La bendición de las cenizas es uno de los grandes ritos litúrgicos del año. Originalmente se instituyó para los penitentes públicos, pero ahora toda la gente lo usa. Por decir, antiguamente lo que eran los penitentes públicos eran pecadores, gente que había cometido pecados mortales de un gran grado, pecados muy grandes, y normalmente se les conocía como los penitentes públicos porque los usaba la iglesia hasta cierto punto como de un ejemplo para el resto del pueblo de la gravedad del pecado y para desincentivar a las personas de seguir cometiendo los pecados que estaban cometiendo. Las cenizas son benditas mediante un pecado con 4 plegarias que son antiguas y se les asperja con agua bendita y se les echa incienso y luego ya después de eso se aplican en forma de cruz sobre la frente de los fieles. Como sabemos, diciendo las palabras, acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Las oraciones antiguas de la bendición nos recuerdan pensamientos alusivos al comienzo de la cuaresma. Lo resumimos así: Dios eterno y todopoderoso, perdona a los penitentes, bendiga y santifique estas cenizas para que sean remedio saludable. Oh Dios, que no quieres la muerte sino la penitencia de los pecadores, estas cenizas que vamos a recibir en nuestras cabezas, reconociendo que somos polvo y polvo debemos convertirnos, obtengamos de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y el galardón prometido a los que hacen verdadera penitencia. Estas son parte de las oraciones antiguas de el miércoles de cuaresma, de cenizas, con el que se empieza la temporada de cuaresma. Y bueno, hablamos en otros capítulos también de las diferencias que se efectúan después del Segundo Concilio Vaticano, del Concilio Vaticano II. Y bueno, vamos a ver en un momento las oraciones tradicionales, pero primero vamos a revisar las oraciones modernas, las oraciones con las que supuestamente se bendicen las cenizas, y ahí les va. Hay 2 opciones, solamente les voy a leer una porque pues son muy similares, son cortas y prefiero pasar el tiempo hablando de las oraciones tradicionales y antiguas. Y bueno, una de las 2 que se dicen normalmente es: Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, escucha con bondad nuestras súplicas y dígnate bendecir esa ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, concédenos por medio de las prácticas cuaresmales alcanzar el perdón de los pecados y emprender una nueva vida a imagen de tu Hijo resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración que usan los sacerdotes para bendecir las cenizas en el rito moderno, del que, si han escuchado el resto de nuestros capítulos en este programa, no somos fans de nada nuevo en la Iglesia Católica. Y bueno, ahora pasamos ya a revisar las oraciones. Esta la oración se hace a mitad de la misa nueva. Antiguamente, primero se bendecían las cenizas y luego ya se les distribuían a los fieles y ya después empezaba la misa. Y bueno, antiguamente el sacerdote parado en la esquina, de punto de vista de los fieles, en la esquina derecha del altar, con las cenizas cercanas a él,
El coro canta primero la siguiente antifonía en latín. Todo esto es en latín, en la misa nueva todo es en español. Entonces, si ustedes van a una misa nueva, van a escuchar las palabras de la bendición que les acabo de leer. Pero en la misa tridentina es todo en latín. Y bueno, empieza así la antifonía que canta el coro primero antes del resto de la bendición de las cenizas. Dice: Óyenos, Señor, porque tu misericordia es benigna. Muévenos los ojos, Señor, por tu gran bondad. Sálvame, Dios mío, porque las aguas de la tribulación han llegado hasta el alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Óyenos, Señor. Y se repite la antifonía. Ya habiendo terminado de cantar esto el coro, el sacerdote diría a la gente: Dominus vobiscum. La gente contesta: Et cum spiritu tuo. Esto en español es: El Señor esté con vosotros. Y contesta el pueblo: Y con tu espíritu. Y comienza el sacerdote de nuevo en latín. Oremos. Oh Dios eterno y todopoderoso, perdona a los penitentes y muéstrate propicio con los que imploramos tu asistencia, y dígnate en enviar tu santo ángel que bendiga y santifique estas cenizas para que sean remedio saludable a todos aquellos que humildemente invocan tu santo nombre, confiesan que son pecadores y arrepentidos de sus culpas se postran ante la faz de tu divina clemencia, implorando tu misericordia. Concédeles por la invocación de tu santísimo nombre que todos los que reciben estas cenizas sobre su cabeza en remisión de sus pecados alcancen también la salud del cuerpo y del alma. Y bueno, la respuesta contesta la gente: amén. Y sigue el sacerdote: oremos. Oh Dios, que no quieres la muerte sino la penitencia de los pecadores, mira con suma benignidad la condición de la humana flaqueza y dígnate misericordioso bendecir tú mismo esas cenizas que vamos a recibir sobre nuestras cabezas en señal de cristiana humildad y como prenda del perdón que esperamos, para que, reconociendo que polvo somos y en polvo debemos convertirnos, obtengamos de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y el galardón prometido a los que hacen verdadera penitencia. Y contesta la gente, sigue la doxología, y bueno, contesta la gente amén, y sigue otra oración. Oremos, oh Dios, que te dejas vencer por la humillación y que te aplacas por la penitencia. Inclina tus piadosos oídos a nuestros ruegos y al cubrirse con ceniza la cabeza de tus siervos, derrama propicio la gracia de tu bendición, para que los llenes del espíritu de compunción, atendiendo sus justas penitencias y haciendo que conserven intactas las gracias que tú les hubieras concedido por Cristo nuestro Señor. Contesta la gente amén. Y sigue. Oremos. Oh Dios omnipotente y eterno, que concediste los remedios de tu perdón a los ninivitas al hacer penitencia en la ceniza y el silicio, concédenos, misericordioso, imitarlos de tal suerte que alcancemos como ellos el perdón por nuestro Señor. Amén. Ya, esto es al principio de la misa y enseguida se empiezan a distribuir las cenizas a la gente. Normalmente depende de la tradición en la región en la que uno vive. En Europa se distribuyen las cenizas por encima de la cabeza. En el continente latinoamericano, en Estados Unidos, normalmente se ponen en la frente. Y mientras el sacerdote dice: acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Y hay otras antifonías que el coro canta mientras se distribuyen las cenizas y claro, no se para de cantar hasta que el coro ya cante todas las antifonías, que son un poco cortas. Dicen: cambiemos de vestido, cubrámonos de ceniza y de silicio, ayunemos y lloremos ante el Señor, pues misericordioso es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. La otra antifonía: entre el vestíbulo y el altar llorarán los sacerdotes ministros del Señor y dirán: perdona, Señor, perdona a tu pueblo y no cierres la boca de los que claman a ti, Señor. Y sigue otra antifonía: enmendemos y mejoremos aquello en que por ignorancia hemos fallado, no sea que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos tregua para penitencia y no podamos encontrarla. Óyenos, Señor, y ten compasión, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos, oh Dios, Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos, Señor. Y luego ya, al haber ya recibido todas las cenizas, el sacerdote dice una vez más: Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, y reza el sacerdote. Todo esto es en latín. Oremos. Concédenos, Señor, comenzar con los santos ayunos la carrera de la milicia cristiana, a fin de que, luchando contra los espíritus malignos, seamos protegidos por el escudo de la abstinencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto lo dice el sacerdote, todo en latín. Y aquí, pues una vez más, vemos que no solamente es una diferencia del lenguaje de la misa nueva y de la misa antigua, sino que después del concilio se revoluciona todo y ya se quitan muchísimas oraciones, y pues no es sorpresa, en verdad, ver que se ha perdido tanta fe en la iglesia, tanta fe en el mundo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Claro, no tiene nada que ver directamente con este miércoles de ceniza en específico, pero sí demuestra que se ha perdido la fe cristiana en el corazón de los mexicanos. ¿Y qué ejemplo les voy a dar? Bueno, vimos en las noticias el día de ayer que el obispo de Ciudad Victoria dijo que él no usa la mascarilla porque confía en Dios. Así de sencillo lo dijo. Y le dijo a la gente: yo no les digo que no la usen,
Sencillamente les digo que lo piensen un poco, que piensen lo que es usar la mascarilla. Ahora, ya sabemos, gracias a la ciencia, antes de que empezara toda esta decepción increíble que nos han lanzado con la disque pandemia, que el uso de las mascarillas no ayudaba en nada a parar el flujo de los virus respiratorios, como lo es este virus. Pero ya al empezar, ahora sí se necesitan, y ahora nos están comprobando que las mascarillas no sirven para nada, porque ahora inclusivemente en Estados Unidos están diciendo que se tienen que usar 2. Ahora, díganme, ¿para qué se necesitan usar 2 si supuestamente una debe de ser suficiente? Y bueno, la realidad es que no sirven para nada. Y bueno, el obispo dice esto, y la Conferencia Episcopal Mexicana, que no sirven para nada estas conferencias episcopales más que para callar a los obispos que hacen buenas declaraciones. Claro, dice el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana que él sí usa mascarilla y ¿cómo se llaman? Los como casi como lentes que se pone la gente ahora para que no le dé el virus, que él usa las 2. Y pues como les digo, las conferencias estas no sirven para nada más que para callar a los obispos buenos. Y vemos a la gente, vemos las reacciones en redes sociales, las reacciones en los medios de comunicación, que la gente está completamente opuesta a lo que dijo el obispo de Ciudad Victoria. Ahora, tiene la verdad sentido común. Cuando uno respira contra la mascarilla, sale el aire volando por todos lados. Entonces hay que pensar científicamente por cómo se sigue propagando el virus. Es por el aire. ¿Y a dónde va el aire después de que uno respira? Sale de la mascarilla. Pero bueno, esto lo menciona el obispo y se le lanzan todos en contra de él. ¿Cómo puede ser que los mexicanos, que se dicen ser una nación, un pueblo católico que no lo es, se lancen en contra de un obispo? Es la verdad impensable, pero cuando los tradicionalistas dicen que están equivocados los obispos en sus actos y en sus predicaciones modernistas, ahí sí hay problema. Entonces, no tiene sentido esto, y vemos que el haber quitado tantas oraciones, no solamente de la bendición de las cenizas y de las misas, y etcétera, 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 pero podemos ver que la reforma posconciliar fue un trabajo verdaderamente del demonio y la tenemos que seguir exhibiendo. Y es por eso que hablamos de estos videos, porque no solamente son hermosísimas las oraciones tradicionales, las oraciones antiguas de todos los santos, las que todos los santos en la historia del rito romano han escuchado. Bueno, la mayoría, no todos, la mayoría, porque depende de la región. Antiguamente variaban las misas por región, pero no tanto como la misa nueva comparada con la misa tridentina. Pero vemos que se nos ha quitado la religión cristiana, nos la han cambiado completamente, y vemos el resultado en que la gente, cuando un obispo habla con valor, la gente se le lanza completamente. Es muy triste de ver, pero es un ejemplo reciente de lo que estamos viendo aquí. No sé si tal vez después haré un comentario un poco más largo hablando de las reacciones en general. Porque bueno, volviendo al miércoles de ceniza, las cenizas se van a dar al pueblo en la cabeza y no en la frente, supuestamente que para que no se enferme la gente con el virus este. Normalmente en Europa sí es como se reciben las cenizas, entonces en sí no hay problema, pero la razón por la que la hacen es en verdad ridícula. Y ahora, ya no se le va a decir a cada persona individualmente: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás, porque no se vayan a enfermar. Entonces ahora solamente se va a decir una vez, si es que se dice, y ya van a repartir los sacerdotes las cenizas. El problema es que en la mayoría de los lugares, en muchos lugares, ya no son los sacerdotes los que dan las cenizas, como que les da flojera, quieren ahorrarse tiempo, y ahora es la gente. Entonces van a ser, yo creo, en muchas parroquias, servicios drive-thru donde va a pasar la gente a recibir sus cenizas. Por favor, no reciba cenizas de una persona que no sea un sacerdote. No sea ridículo. Si está escuchando este programa, está pensando en ir a recibir sus cenizas, y está una mujer o un hombre laico que les ofrece las cenizas, dígale: no, yo quiero ver al Padre. Porque tenemos el derecho nosotros, como fieles laicos, a recibir los sacramentos y los sacramentales directito de los sacerdotes, especialmente en épocas en donde la iglesia, en la mayoría de las ciudades, en la mayoría del mundo, especialmente en nuestros continentes, en el continente americano, no estamos bajo persecución para que nos estén repartiendo los sacramentales o los sacramentos con personas que son laicas, incluyendo la Santa Eucaristía, que ahora se usa que va un laico en lugar de ir los sacerdotes. No hay necesidad. No estamos bajo una persecución en la que no se le permita la movilización a los sacerdotes. En algunos pueblos sí, pero en la mayoría no. Entonces, si usted va por sus cenizas o va a misa, ¿verdad?, fórmese en la fila donde está el sacerdote. No acepte recibir ese tipo de cosas de laicos, especialmente de mujeres, porque la verdad es que es así poco a poco que se va perdiendo la fe, y no podemos cooperar con la destrucción de nuestra preciosa Iglesia Católica, que es la única iglesia de Dios. No hay dos, solamente una.
y fuera de ella no hay salvación. Entonces, hay que hacer todo lo que podamos para preservar la fe, para pasársela a nuestros hijos, y esta es responsabilidad de nosotros. Así, con esto concluimos el programa de hoy. Si les gustó el video, por favor pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.